estar compartiendo con ustedes esta tercera edición del evento Toque de Campana por la Igualdad de Género. Sin duda que el tema género es un tema que importa y mucho a este gobierno. Magdalena lo comentaba en su paréntesis de protocolo en el panel anterior. Lo que fue ayer el acto, el acto oficial de gobierno de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y alguien mencionaba, parecía un Consejo de Ministros ampliado, ¿no? Con directores, con la esposa del presidente y con muchos presentes comprometidos en la causa. Y realmente, desde mi lugar como directora de Política Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas, puedo dar fe de ello, porque interactuamos permanentemente con organismos, con personas, con instituciones comprometidas en los temas del género. Veo acá a Mónica, ni que hablar, el BID, Matías Vendersky, bueno, la vicepresidenta como siempre, ONU, Magdalena, y muchos otros que algunos voy a mencionar porque hemos de alguna manera andado este camino juntos desde las políticas públicas en estos 2 años. Yo comentaba el otro día, nos tocaba, hace unos meses nos tocaba con Sebastián compartir un panel también en temas de medio ambiente, ¿no? Y yo creo que una de las reflexiones que yo personalmente hago en estos 2 años y pico de gobierno es que no me imaginaba que estos temas de ambiente y de género, o lo que de alguna manera conforman junto a la gobernanza estos factores ESG en inglés, ¿no? Que han cobrado tanta importancia, iban a ocupar tanto tiempo de nuestra agenda. Uno como economista, yo personalmente que vengo también del mundo de la banca, tuve 20 años en el sector de la banca, tenía como ese tema del foco en la macroeconomía, que obviamente es mi foco central y ocupa la mayor parte de mi agenda, pero confieso que los temas ambientales y los temas sociales vinculados fundamentalmente al género y a primera infancia ocupan crecientemente un lugar en nuestra agenda, y bienvenido eso sea, porque de alguna manera le estamos dando el lugar que se merece a la importancia en estos temas. Sin lugar a dudas que el tema género es importante desde el punto de vista humano, por el drama que implica la violencia de género. Mónica lo comentaba, quizás el aspecto más dramático de la desigualdad de género, pero también por esa otra dimensión económica y la injusticia en la desigualdad. También hay un tema de libertad que ocupa a los temas de género. No puede ser una mujer no puede ser libre si no tiene suficientes medios de vida, no puede elegir cómo vivir su vida y con quién vivirla si no tiene ingresos suficientes para ello. Obviamente el tema de la libertad, que ha sido una reivindicación y un foco tan central de las políticas públicas de este gobierno, y así lo ha mencionado más de una oportunidad el presidente, también tiene que ver con este tema de las políticas de género. Y después está la dimensión económica, sin lugar a dudas, que a nosotros nos ocupa quizás más en este foro y sin lugar a dudas desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y por supuesto que los indicadores hablan por sí solos. Esa tasa de empleo de las mujeres en 49%, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar están trabajando, están empleadas, contra 63% en el caso de los hombres. Esa tasa de desempleo que afecta a las mujeres casi en un 11%, contra un 8% en el caso de los hombres. Esas diferencias en remuneración que se da tanto negativamente para la mujer en el valor hora por el mismo trabajo realizado, como en los ingresos totales cuando uno cuenta que las mujeres trabajamos menos o trabajan menos, yo no es mi caso, que los hombres por destinar el doble del tiempo en el trabajo no remunerado, como bien decía Mónica. Entonces ahí ya vamos a una diferencia de ingresos del 30, del 40% negativo para la mujer. Y vaya si eso será un tema económico, como se decía anteriormente, como lo decía Paola, por supuesto que esta economía y este país necesita la contribución de las mujeres para incrementar el crecimiento económico y la riqueza de todos los uruguayos. Nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas en estos 2 años hemos lanzado lo que es la nueva institucionalidad fiscal, lo que es la regla fiscal, que de alguna manera tiene que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿verdad? Gastar de una forma sostenible, poder sostener las políticas públicas en el tiempo, independientemente
independientemente del ciclo económico en el que estamos, básicamente gastar en línea con los ingresos permanentes de la economía que tienen que ver con el PIB potencial. Nosotros estimamos un PIB potencial en 2,1% anual. Eso es básicamente lo que ha surgido en estos 2 años de trabajo con los comités externos, que también el BID nos ha ayudado a conformar. Y vaya que podríamos incrementar ese 2%, que luce bajito, de crecimiento potencial si las mujeres lograran integrarse más al mercado laboral, y eso nos permitiría a nosotros como Estado tener más ingresos y poder destinar más recursos a las políticas de Estado, a las políticas públicas. O sea que sin lugar a dudas que el tema de género y la participación de la mujer en el mercado laboral es fundamental. Yo creo que acá, obviamente, varias precisiones que hacer, ¿no? En primer lugar, un poco lo que hablaba Mónica también, esto es un tema de las políticas públicas y también es un tema cultural, ¿no? Y quizás ahí encontramos uno de los desafíos. A veces los cambios culturales son lentos, ¿no? y sin duda que hay que ayudar a acelerarlos. Pero sin lugar a dudas, y nosotros del Ministerio de Economía y Finanzas siempre lo hemos dicho, y la propia ministra Arbeleche lo ha dicho en más de una oportunidad, acá podemos trabajar mucho desde las políticas públicas, pero si no hay un cambio cultural, la cosa no va a funcionar. Podemos crear la mejor herramienta de financiamiento para las mujeres, pero si las mujeres no ganan lo suficiente como para ingresar al sistema financiero, si no se tienen confianza como para poder tomar un crédito, por ejemplo, por hablar de una de las herramientas, si no tienen activos o garantías a su nombre que les permitan acceder a eso, va a ser muy difícil promover todo esto. Entonces, sin lugar a dudas que ahí tenemos un trabajo paralelo desde las políticas públicas y desde el cambio cultural, tanto a nivel familiar como por parte de las empresas para hacer, porque obviamente esto es un tema del sector público y del sector privado. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ni que hablar que el tema género también tiene esas 2 dimensiones de violencia y de desigualdad económica que hay que encarar simultáneamente. Y con esa línea hemos estado trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas, procurando aportar nuestro granito de arena, que en general es financiamiento, hacerles espacio en el presupuesto al financiamiento para estas políticas con lentes de género, ¿no? E insisto, en las 2 dimensiones, por el lado de la violencia y también por el lado de la desigualdad de ingresos o de acceso al mercado laboral. Y ahí quizás mencionar algunas de las contribuciones que este gobierno o algunas de las medidas en las que hemos estado trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas con los diferentes actores del Estado y de fuera del Estado. Yo creo que quizás la primera contribución de este gobierno al tema género fue de parte del presidente de la República, que eligió una mujer para encargarse del área económica. Yo creo que esa visibilidad y esa confianza es algo muy importante y quizás a veces pasa un poco desapercibido, pero creo que ahí hay una señal de nuestro presidente que es muy potente y que marca historia en que tenemos por primera vez a una mujer en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como bien me enseñó Mónica un día, que me costó procesarlo, pero lo repito porque creo que es una frase muy potente, muchas veces las mujeres traccionan a otras mujeres y eso es lo que de alguna manera también nos está pasando en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual tenemos a un 67% de los cargos de dirección en manos de mujeres, frente a 36% en el gobierno anterior. Y quizás eso tenga que ver con el hecho de que estamos participando mujeres y traccionamos mujeres también para estos cargos de dirección. ¿En qué otras áreas o medidas concretas hemos estado trabajando desde el gobierno y en particular desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, en lo que hace a violencia, tuvimos el honor con el BID, con Mónica desde Mujeres, de ser el primer país que firma un préstamo con inversión en temas de género. Un préstamo de unos 4 millones de dólares por parte del BID, con $1 millón no reembolsables y que tiene varios destinos ese dinero
que aquí me gustaría mencionar algunos de esos destinos porque no se ha hablado o quizás mucho en detalle de este préstamo, y creemos que es un hito muy importante, tanto para el BID como para el país, ni que hablar para mujeres. En primer lugar, con ese préstamo se va a reformar una casona de 3 pisos, de casi 800 metros cuadrados en la calle Florida, donde se atenderán víctimas de violencia de género, de trata, y también funcionará la oficina del programa de tobilleras para todo el país. Se aumentará el servicio para controlar los casi 80 puntos de atención a la violencia de género en todo el país. Gracias a este préstamo se pasará a atender durante las 24 horas del día el servicio 0800 41 41. También el BID financiará el programa Noviazgos Libres de Violencia, una iniciativa que ya existe, pero que ahora se ampliará a distintas instituciones educativas con coordinación de la ANEP. Ayer se hablaba en el 8M y se pedía incluir los temas educativos en temas en las currículas educativas, todos estos temas de violencia de género y de género también en la parte de la desigualdad. Acá hay un ejemplo concreto de medida que se está trabajando para incorporar estos temas en coordinación con la ANEP. También se va a integrar a la nueva currícula educativa la inclusión con una perspectiva de género, algo que fue aprobada por la ley 19.580 del año 2017, pero que hasta ahora no se había aplicado. Y se financiarán cursos de educación para la igualdad y la prevención de violencia basada en género. O sea, creemos que esto de alguna manera es altamente importante para visibilizar el tema género y para implementar medidas concretas que apunten a esa cultura en temas de género. En temas de violencia también, ya en el 2020 se incrementaron un 50% las tobilleras, la compra de tobilleras respecto al año 2019. En temas de violencia también, en la ley de presupuesto de ese año se aprobó la creación de 3 juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, habiéndose logrado instalar el primero la semana pasada en la ciudad de San Carlos. Y esto también nos parece que es muy importante, porque de alguna manera la ley del 2017 había dispuesto la creación de estos juzgados especializados, pero recién en este presupuesto nacional se lograron destinar los recursos para ello. En lo que respecta a la dimensión más económica, no tanto al drama de la violencia, también hemos trabajado mucho desde el Gobierno y desde el Ministerio de Economía y Finanzas para beneficiar fundamentalmente a las mujeres. Ni que hablar que en todo lo que han sido las transferencias monetarias por esta situación de pandemia, nosotros creemos que ahí, y ayer lo mencionaba Cecilia Sena del MIDES, creemos que ahí ha habido un apoyo directo a la mujer durante la pandemia por parte del Gobierno. Prácticamente se han duplicado las transferencias monetarias a los hogares vulnerables, más del 90% de los cuales están en manos de mujeres. Nosotros mencionábamos en la locución de la ministra en febrero pasado, de unos 260 millones de dólares de transferencias monetarias, se llegó a 550 millones de dólares en el 2021 si incluimos las partidas de alimentación. Por supuesto que eso no puede ser un objetivo en sí mismo, tiene que ser un instrumento transitorio para que esas mujeres puedan lograr su propia independencia económica, pero de alguna manera el apoyo ahí estuvo y está también de forma estructural, no solamente transitoria por la pandemia, en lo que fue estos 50 millones de dólares anuales que se aprobaron en la última rendición de cuentas para destinar a la primera infancia. Si son recursos que van a ir destinados a los niños de 0 a 3 años, nuevamente la mayoría de los cuales están, y muchos de los cuales están a cargo de hogares monoparentales con jefatura femenina, ¿sí? También hemos trabajado y hemos puesto a disposición el financiamiento para que el Ministerio de Trabajo pueda mejorar la legislación vigente que promueva la contratación de jóvenes mayores de 45 años y mujeres. Hay subsidios a las empresas diferenciales e incrementales según si se contratan jóvenes mayores de 45 años y mujeres. También, y este quizás es el último instrumento en concreto que me gustaría mencionar y que tiene mucho que ver con este tema de las finanzas, hemos diseñado y hemos lanzado
está operativo a partir del mes pasado, principio de febrero, lo que es un fondo de garantía para el desarrollo de las mujeres rurales. Y ahí un agradecimiento especial a Fernanda Maldonado, directora del Ministerio de Ganadería, porque de alguna manera ha sido la impulsora de este programa, también al equipo de ANDE con Carmen Sánchez a la cabeza, y ni que hablar a Florencia López y Nicole Perelmutter del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, porque se creó una herramienta por la cual las mujeres rurales van a poder acceder a financiamiento de microfinanzas con garantía del Estado. Una garantía del Estado entre el 50 y el 70% del crédito, que puede ir en el entorno de un mínimo de $1.000 a $6.000, y la idea es darle un crédito a estas mujeres, que quizás son algunas de las más postergadas, muchas veces de las menos visibles, darles un crédito con garantía estatal, hasta 5 años en las diferentes monedas, y para que puedan utilizar como capital de trabajo o incluso para inversión. Y ahí es muy importante que este programa y este crédito está asociado a una capacitación en educación financiera. Todo este tema que estábamos hablando de la educación que necesitan las mujeres, como dice Mónica, para hacerse cargo de las finanzas. Así que ahí hemos apoyado con fondos concretos, hemos apoyado con mejorar el diseño de lo que entendíamos tenía que ser esta herramienta para dar garantías a todas las partes, digamos, de que esto iba a funcionar. Así que es algo que hemos lanzado. Insisto, ANDE tiene información, República Microfinanzas es una de las instituciones que nos está acompañando, y con mucho gusto los alentamos a informarse más de esta herramienta que entendemos es algo innovador y que hacía falta en el país. Finalmente, terminar resumiendo mi intervención diciendo que este gobierno está convencido de la importancia de los temas de género. Estamos trabajando en estos temas permanentemente en las distintas dimensiones que tienen, pero necesitamos acompañamiento de las familias para el cambio cultural, necesitamos acompañamiento de las empresas para mirar sus políticas con lente de género, y ni que hablar que necesitamos mujeres dispuestas a tomar riesgos, mujeres que antepongan la esperanza al miedo y que antepongan el coraje a la timidez. Quizás eso es algo que impulsamos y alentamos a que ocurra. Así que muchísimas gracias, Patricia, por este espacio.